sobre el Anticristo, de San John Henry Newman. Segundo sermón: la religión del Anticristo. San Juan nos enseña que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del Anticristo, que ya está en el mundo. Es de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. La característica del Anticristo será negar abiertamente que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios venido en carne desde el cielo. Esta descripción le conviene tan exacta y completamente, que negar a Cristo puede propiamente ser llamado el espíritu del Anticristo. E incluso puede decirse de sus negadores que poseen el espíritu del Anticristo, que son como el Anticristo, que son anticristos. Lo mismo se afirma en un capítulo posterior. Dice San Juan: ¿quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Él es el Anticristo que niega al Padre y al Hijo. Quien quiera que niega al Hijo, también niega al Padre. Esto es de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. De lo cual podría deducirse que el Anticristo será conducido del rechazo del Hijo de Dios al completo rechazo de Dios, tanto implícita como prácticamente. Haré ahora algunas observaciones adicionales acerca de las señales características del predicho enemigo de la Iglesia y, como antes, me limitaré a la interpretación de la Escritura dada por los primeros padres. Mi razón para obrar de este modo es simplemente la siguiente. En una cuestión tan difícil como lo es una profecía incumplida, no me es posible realmente tener una opinión propia, ni es deseable que la tenga, o por lo menos que la exprese de modo formal. La opinión de cualquier persona, aunque fuese la más apta para hacerlo, tendría casi ninguna autoridad, ni se justificaría el formularla por sí mismo. Por el contrario, los juicios y perspectivas de la Iglesia primitiva merecen nuestra especial atención, puesto que, por lo que sabemos, pueden muy bien proceder de tradiciones de los apóstoles y porque son expresados en forma mucho más consistente y unánime que los de cualquier otro conjunto de maestros. Por tanto, estas opiniones tienen más derecho de reclamar nuestra atención que las de otros escritores, cualesquiera sean sus títulos, y si estos son de poca monta, los de otros son aún menores. En rigor, solamente el claro cumplimiento de las profecías puede reclamar nuestra entera adhesión en esta materia. Si viésemos todos los signos de la profecía cumplirse en la pasada historia de la Iglesia, entonces sí podríamos dispensarnos de considerar la autoridad de aquellos que nos presentasen las pruebas. Esta condición, sin embargo, difícilmente puede satisfacerse, puesto que la venida del Anticristo es cercana a la venida de Cristo como juez. Por consiguiente, el hecho no ha tenido lugar bajo circunstancias que puedan ser invocadas como pruebas. Tampoco puede presentarse ningún hecho histórico que reúna todas las señales del Anticristo claramente, aunque algunas se hayan cumplido en ciertas ocasiones. Por tanto, solo nos resta acudir al juicio de los padres, si es que debemos sentir alguna opinión, y si debemos aprovecharnos de todas las advertencias que la Escritura nos ofrece concernientes al mal que se aproxima. Sea que éste posee especial autoridad en este tema o no. Ya he recurrido a ellos y lo volveré a hacer ahora. Continuemos pues con este tema, con los antiguos padres como guías. Número 1. Parece claro que San Pablo y San Juan hablan del mismo enemigo de la Iglesia, dada la similitud de sus descripciones. Ambos afirman que su espíritu ya está obrando en sus días.
Cito, que ese espíritu del anticristo, dice San Juan, ya está en el mundo. El misterio de iniquidad ya está obrando, dice San Pablo. Y ambos describen al enemigo como caracterizado por el mismo pecado especial, la abierta infidelidad. San Juan dice que él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, mientras que San Pablo habla de él de similar modo, o como el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado, y que se sentará en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios. En ambos pasajes es descrita la misma negación blasfema de Dios y de la religión, mas San Pablo añade que se opondrá a toda religión existente, verdadera o falsa, todo lo que se dice Dios o es adorado. Pueden citarse otros dos pasajes de la Escritura, prediciendo la misma temeraria impiedad. Uno pertenece al capítulo 11 de Daniel, que dice lo siguiente: el rey obrará conforme a su voluntad y se exaltará a sí mismo, se ensalzará por encima de todo Dios y hablará pruebas arrogantes contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que se haya colmado la ira. No respetará al Dios de sus padres, ni tampoco a la divinidad predilecta de las mujeres, ni hará caso de ningún Dios, puesto que se ensalzará por encima de todo. Esto es el libro de Daniel, capítulo 11, versículos del 36 al 37. El otro pasaje no poseería más que un tenue matiz profético en sí mismo, si no fuese por el hecho de que todos los dichos de nuestro Salvador poseen un significado profundo, y particularmente este último de acuerdo con los padres. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y vosotros no me habéis recibido. Si otro viniese en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Esto lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 43. Ellos consideran esto como una alusión profética del anticristo, a quien los judíos confundirán con el Cristo. Él vendrá en su propio nombre. El anticristo no vendrá de Dios, como vino el mismo Hijo de Dios, quien lo pudo haber hecho en el poder de su esencial divinidad. No vendrá en nombre de Dios, sino en su propio nombre, sin pretender haber recibido misión alguna de Dios por una blasfemia, asunción del poder divino. A los pasajes citados deben agregarse aquellos que hablan en general de las impiedades de la última edad del mundo, impiedades que podemos creer prepararán la venida del anticristo y se consumarán en él. Cito: muchos andarán errantes aquí y allá, y el conocimiento se incrementará. Muchos serán purificados y blanqueados y probados. Pero los malvados seguirán obrando el mal, y ninguno de los malvados entenderá, mas los sabios entenderán. La cita es Daniel, capítulo 12, versículos 4 y 10. En los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, pues los hombres serán amadores de sí mismos, codiciosos, jactanciosos, orgullosos, blasfemadores, desobedientes a sus padres, desagradecidos, malvados, desnaturalizados, implacables, calumniadores, incontinentes, despiadados, despreciadores de los buenos, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de sí mismos que de Dios, con apariencia de piedad, más negando su eficacia. Este es de la segunda carta a Timoteo, capítulos 3, versículos del 2 al 5. Burladores guiados por sus propias pasiones, que dirán: ¿dónde queda la promesa de su venida? Esto es de la segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Despreciadores de la autoridad, presuntuosos, autosuficientes, sin temor de insultar a las dignidades, que prometerán libertad a los hombres, mientras que ellos serán esclavos de la corrupción, y cosas por el estilo. Número 2. Ya he hecho mención de los judíos. Sería bueno establecer
¿qué se afirmaba en la primitiva iglesia acerca de su relación con el anticristo? Nuestro Señor predijo que muchos vendrían en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 5. El castigo de los judíos es el de los incrédulos de todo tipo. Habiendo rechazado al verdadero Cristo, recibirán a uno falso. El anticristo será el perfecto y consumado seductor, en relación con el cual todos los anticristos previos son aproximaciones de acuerdo con las palabras ya citadas. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Esto es de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Del mismo tenor son las palabras de San Pablo luego de describir al anticristo, cuya venida estará señalada, esta es la cita que acabo de decir, cuya venida estará señalada con todo tipo de prodigios engañosos y maldades que seducirán a los que han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Y por esta causa, Dios les enviará un poder seductor que les hará creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Hasta ahí San Pablo. Por consiguiente, considerando que el anticristo pretenderá ser el Mesías, desde antiguo se admitió por tradición que él sería de raza judía y que observaría los ritos judíos. Inclusive San Pablo dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Esto es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Esto es, de acuerdo con los antiguos padres en el templo judío. Las mismas palabras de nuestro Salvador pueden ser empleadas para apoyar esta doctrina, puesto que él habla de la abominación de la desolación, expresión que, sea cual sea el sentido que se le dé, denota en su sentido pleno al anticristo, instalada en el lugar santo, Mateo 24:15. Más aún, la persecución de los testigos de Cristo que el anticristo realizará es descrita por San Juan como teniendo lugar en Jerusalén. Sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto, Apocalipsis 11:8. Es necesario hacer ahora una observación. Supongo que a primera vista no podemos considerar que se pueda extraer demasiada evidencia del texto sagrado acerca de la relación del anticristo con los judíos o con su templo. Es por algo remarcable que el emperador Juliano el Apóstata, quien fue un tipo, entre comillas tipo, del gran enemigo, haya tenido relación con los judíos y haya comenzado a reconstruir su templo. Así, la historia es una especie de comentario de la profecía, y sostiene y reivindica aquellas antiguas interpretaciones a las cuales me estoy refiriendo. Por supuesto, debe entenderse que esta creencia de la Iglesia de que el anticristo estaría conectado con los judíos fue expresada mucho tiempo antes de la época de Juliano, y todavía poseemos las obras que se refieren a ella. De hecho, poseemos los escritos de dos padres, ambos obispos y mártires de la Iglesia, quienes vivieron por lo menos 150 años antes de Juliano y menos de 100 años luego de San Juan. Ambos refieren claramente la relación del anticristo con los judíos. El primero de ellos, Ireneo, habla de este modo: el adversario se sentará en el templo que está en Jerusalén, intentando mostrarse a sí mismo como el Cristo. Esto es contra los herejes 5:25-2. El segundo, Hipólito, el anticristo será aquel que resucitará el reino de los judíos. Esto es de San Hipólito de Anticristo 25. San Cirilo de Jerusalén dice la nota al pie de página. Asimismo habla del intento del anticristo por reconstruir el templo judío. También él lo hizo antes del intento de Juliano, y lo que es más notable, profetizó que fracasaría por razón de las profecías. Es tanto más notable, dice ya el cuerpo del texto del libro que estoy leyendo, es tanto más notable que la reciente sombra del anticristo, la cual nosotros o nuestros padres hemos visto aparecer como por una suerte de fatalidad, tomó partido por los judíos, los que lo recibieron prácticamente como su Mesías,
y correteando por sus alrededores fue irresistiblemente atraído por la tierra santa que la iglesia primitiva tenía por la futura escena de las gestas del anticristo. Aquí la nota al pie de página dice, este párrafo no aparece en el texto inglés, sino en la versión francesa ya citada. Newman hace aquí referencia a las campañas napoleónicas de Egipto y Siria entre mayo de 1798 y octubre de 1799. Fin de la cita. Número 3. A continuación, podemos preguntarnos si el anticristo profesará algún tipo de religión. No adorará al Dios verdadero ni a ningún falso Dios, esto está claro. Pero algo más se nos dice acerca de esto, aunque en forma oscura. De hecho, acerca de esta cuestión los relatos proféticos parecen inconciliables entre sí. El anticristo se exaltará a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios o adorado. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Se opondrá vigorosamente a los ídolos y a la idolatría, tal como los primeros escritores cristianos coinciden en afirmar. Sin embargo, en el libro de Daniel leemos: en sus dominios venerará al Dios de las fortalezas, y honrará con oro y plata y con joyas y objetos preciosos a un Dios que sus padres no conocieron. Atacará a los lugares fortificados con un Dios extraño, al cual él reconocerá y colmará de gloria. Esto es de Daniel 11, 38 al 39. No sabemos a ciencia cierta qué se quiere significar con las palabras Dios de las fortalezas y luego un Dios extraño. Incluso es probable que esto permanezca oculto hasta el momento en que sucedan estos hechos. Pero de cualquier modo ciertamente está predicho que alguna clase de falsa adoración será la marca del anticristo, como asimismo el hecho aparentemente contrario de que se opondrá a todos los ídolos, como también al verdadero Dios. Ahora bien, no es del todo extraordinario que exista esta contrariedad en la profecía, puesto que sabemos que generalmente la infidelidad lleva a la superstición, y que los hombres más temerarios en su blasfemia son también cobardes en lo que respecta al mundo invisible. No pueden ser coherentes aunque lo quisiesen. Mas permítaseme remarcar aquí una notable coincidencia, perteneciente a la historia de esa especie de sombra o tipo de la apostasía final que aterró al mundo hace 40 o 50 años. Una coincidencia entre sucesos históricos y profecía, suficiente como para mostrarnos que la aparente contradicción en esta puede ser resuelta con facilidad, aunque de antemano no se vea cómo, suficiente para recordarnos que el ojo de Dios que todo lo observa y su mano que todo lo ordena aún se encuentran posados sobre el mundo, y que las semillas plantadas en la profecía hace más de 2000 años no están muertas, sino que de tiempo en tiempo por medio de pequeñas hojas y tiernos brotes dan prendas de la futura cosecha. Sin lugar a dudas, el mundo se encuentra impregnado con los elementos del mal preternatural, los cuales de vez en cuando, en malas temporadas, dan muestras balbucientes, aunque amenazadoras, de la ira que se aproxima. En aquella grande y famosa nación enfrente nuestro, una vez grande por su amor a la Iglesia de Cristo, aunque memorable por los hechos de blasfemia, que me llevan aquí a mencionarla, por los cuales debe ser hoy compadecida y por la que debe rezarse, la cual ha sido bajo muchos aspectos nuestro modelo, y que ha sido seguida en aquello que debió haberse rechazado y admirada en aquello por lo que debió haber sido excusada. En la capital de esa poderosa y celebrada nación en los últimos 50 años tuvo lugar, como todos bien sabemos, una abierta apostasía del cristianismo, no del cristianismo solamente, sino también de toda forma de adoración que pudiese retener alguna similitud o lejana apariencia con las grandes verdades de la religión. El ateísmo fue profesado en forma absoluta, y aunque parezca una contradicción en los términos, una cierta clase de culto fue introducido, o utilizando los términos de la profecía, un culto extraño. Observemos cómo fueron los hechos. Por un lado, hicieron profesión de ateísmo. Indujeron a un desgraciado hombre, al cual habían forzado a la iglesia y a aceptar como arzobispo, a declarar en público que Dios no existía, y que todo lo que había enseñado hasta entonces era una fábula. Hicieron grabar en las tumbas que la muerte era un sueño eterno. Cerraron las iglesias, robaron y execraron los vasos sagrados de oro y plata de las mismas, utilizándolos como Baltasar en sus festines impíos. Esto confróntese con Daniel 5 del 1 al 4, dice la nota.
Hicieron parodias de procesiones, vestidos con ornamentos sagrados y cantando himnos profanos. Abrogaron el sacramento del matrimonio, reduciéndolo a un mero contrato civil, revocable a voluntad. Estas son solo algunas de las enormidades que cometieron. Por otra parte, habiendo roto todo límite con respecto a lo divino y lo humano, dieron un nombre a aquel estado al cual se habían arrojado a sí mismos y exaltaron esa misma negación de religión, o mejor, esa blasfemia viviente a la condición de un Dios. La llamaron libertad y literalmente la adoraron como a una divinidad. Pareciera increíble que aquellos mismos hombres que se desembarazaron de toda religión terminasen adorando, en son de burla o por superstición, una nueva e insensata deidad de su invención, si no fuese porque los sucesos son tan recientes y notorios. Luego de abjurar de nuestro Señor y Salvador y de haberlo declarado blasfemamente de impostor, procedieron a decretar en la Asamblea Pública de la Nación la adoración de la libertad y de la igualdad como divinidades. Además, proclamaron fiestas en honor de la razón, la patria, la Constitución y las virtudes. Más aún, determinaron que dioses tutelares e incluso hombres muertos pudiesen ser canonizados, consagrados y adorados. Incluyeron en esta lista a algunos de los más notorios infieles y libertinos del siglo pasado. Los restos de los dos principales fueron llevados en solemne procesión hasta una de las iglesias y depositados en el mismo altar. Se quemó incienso en su nombre, y la multitudinaria asamblea se postró en señal de adoración ante uno de ellos, ante lo que quedaba en la tierra de un inveterado enemigo de Cristo. La nota al pie de página del traductor dice: los restos de Rousseau y de Voltaire fueron depositados en la cripta del Panteón, antigua Basílica de Santa Genoveva. Ahora bien, no menciono todo esto considerándolo como el cumplimiento de la profecía, ni siquiera como si el verdadero cumplimiento de la misma fuese a darse de este modo, sino simplemente para señalar que, en los últimos tiempos, los sucesos históricos nos han mostrado que existen modos de cumplimiento de vaticinios sagrados que a primera vista parecen contradictorios. Que los hombres pueden oponerse a toda forma de culto, verdadera o falsa, y sin embargo crear una religión propia por orgullo, capricho, política, superstición, fanatismo o cualquier otra razón. Debe incluso remarcarse una tendencia de esta gente infatuada a introducir el antiguo culto democrático romano, mostrándonos de este modo que el cuarto monstruo de la visión del profeta no está muerto. Incluso llegaron tan lejos como para restaurar el culto de una divinidad romana, Ceres, entre paréntesis, por su nombre, erigirle una estatua y establecer una fiesta en su honor. Esto es ciertamente inconsistente con su pretensión de exaltarse a sí mismos, por encima de todo lo que es llamado Dios, entre comillas. Sin embargo, menciono este hecho no para arrojar luz acerca de la profecía, sino para mostrar que el espíritu de la antigua Roma no ha desaparecido del mundo, aunque su nombre esté casi extinguido. Más aún, es sorprendente observar que el apóstata de los primeros tiempos, el emperador Juliano, también se abocó a la restauración del paganismo romano. Notemos que también Antíoco, el anticristo antes de Cristo, el perseguidor de los judíos, se caracterizó a sí mismo por pretender imponerles el culto pagano introduciéndolo aún en el templo. No sabemos qué es lo que ha de venir, pero podemos prudentemente conjeturar que, si bien es improbable que el paganismo sea públicamente restaurado e impuesto por la fuerza, aunque sea por un lapso tan corto como 3 años y medio, esto es menos improbable en la actualidad que hace 50 años, cuando todavía no habían ocurrido los hechos de los que he hecho mención. ¿Quién no hubiese sido considerado un loco o un idiota de haber conjeturado entonces un retorno al paganismo, como de hecho tuvo lugar? Número 4. Volvamos ahora a los Santos Padres y veamos si sus predicciones se corresponden con los hechos posteriores. El anticristo, según ellos, provendrá del Imperio Romano precisamente en el momento de su destrucción. En sus últimos días, el Imperio Romano se dividirá en 10 partes,
y el enemigo surgirá repentinamente por encima de estos. Subyugará a 3 o quizás a los 10. Y como dice el profeta, proferirá palabras arrogantes contra el Altísimo. Oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y las leyes. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La cita es de Daniel 7:25. Ahora bien, es digno de destacar que uno de los dos santos padres que ya he citado, Hipólito, dice expresamente que los 10 estados que entonces aparecerán, aunque reinos, serán también democracias. Esta es una cita de San Hipólito de Anticristo número 27. Considero esto digno de ser destacado, dado el presente estado del mundo, la tendencia general hacia la democracia, y el ejemplo de la misma que nos fue dado en Francia hace 50 años, durante los sucesos a los que hemos hecho referencia. Según otra predicción de la Iglesia antigua, el monstruo romano, luego de permanecer dormido durante siglos, se despertará al fin de los tiempos y será restaurado en todas sus leyes y formas. Y esto también es digno de ser destacado considerando los sucesos referidos. El mismo Padre que anticipa el advenimiento de las democracias deduce de un pasaje del capítulo 13 del Apocalipsis que, cito a San Hipólito otra vez, dice: el sistema de Augusto, quien fue el fundador del Imperio Romano, será adoptado y establecido por él, es decir, por el Anticristo, para su propio engrandecimiento y gloria. Este es el cuarto monstruo cuya cabeza fue herida y sanada, en la cual el imperio fue destruido y reducido a nada y dividido en 10 diademas. Pero en este punto el Anticristo, siendo un hombre de astutos recursos, lo sanará y restaurará, de tal modo que de recuperar su actividad y vigor por medio del sistema que él establecerá. Esto es del mismo número 27 del Anticristo de San Hipólito. Quisiera hacer notar otra predicción relacionada con este restablecimiento del poder romano, formulada por los dos padres que he estado citando y concerniente al nombre del Anticristo, según el capítulo 13 del Apocalipsis. Dice el texto inspirado: he aquí sabiduría. Aquel que tenga entendimiento, haga el cómputo del número de la bestia, puesto que es un número de hombre, su número 666. Esto aparece en Apocalipsis 13:18. Tanto Ireneo como Hipólito dan un nombre, cuyas letras en griego dan como resultado este número. El nombre es Latinus, o el rey latino, característico de la posición del Anticristo como cabeza del Imperio Romano restaurado. Ireneo dice lo siguiente: saber que el imperio primero será dividido entre 10 reyes. Luego, cuando estén reinando y comenzando a consolidar su posición y engrandecimiento, de improviso uno surgirá y reclamará para sí el reino, aterrándolos. Su nombre contendrá el número predicho, 666, y será reconocido como la abominación de la desolación. Esto es de San Ireneo contra los herejes 5:32. A continuación menciona el nombre de Lateinos con otras 2 palabras como correspondientes al número y comenta: esto es muy probable, dado que este es el nombre del antiguo imperio, pues los latinos, esto es los romanos, reinan actualmente. Ireneo añade que él personalmente prefiere una de las otras 2 palabras. Primero decir que la anterior cita fue de San Ireneo también, contra los herejes 5:33. Y ahora dice la nota del traductor: estas son las palabras que acabo de decir, muy florido entre comillas y titán entre comillas. San Ireneo muestra su preferencia por esta última. Sugestivamente San Hipólito también propone estas 2 palabras. Repito, esta fue nota del traductor. En cuanto a Hipólito, puesto que la herida de la primera bestia fue sanada y es claro que los 2 latinos son ese imperio, en consecuencia él es llamado el rey latino, Latinus, pasando así el nombre del imperio a un individuo. Este es del Anticristo de San Hipólito número 50. No podemos saber si esta predicción se cumplirá o no.
Simplemente la menciono para mostrar la creencia de los padres en la restauración y restablecimiento del Imperio Romano, lo cual ciertamente ha sido intentado desde entonces más de una vez. En conjunto, parece entonces que en lo que respecta al testimonio de la primitiva Iglesia, el anticristo será un abierto blasfemador, opuesto a todo culto existente, verdadero o falso, un perseguidor, un protector de los judíos y restaurador de su culto, e incluso el autor de una nueva clase de culto. Además, aparecerá súbitamente hacia el fin mismo del Imperio Romano, que una vez existió y ahora está dormido. Lo unificará e injertará su judaísmo y su nuevo culto, posiblemente un tipo de paganismo, bajo la antigua disciplina de César Augusto. En consecuencia, se atribuirá el título de rey romano o latino como la mejor expresión de su posición y carácter. Finalmente desaparecerá tan súbitamente como apareció. Número 5. Con relación a todo esto, quiero insistir en que no deseo pronunciarme acerca de si la primitiva Iglesia estaba en lo cierto o no en estas predicciones, aunque los sucesos posteriores han tendido fuertemente a corroborar sus interpretaciones de las profecías escriturísticas. Sin embargo, alguien podría preguntarse qué utilidad tiene hablar de estas cosas, si son dudosas. Contesto que, en primer lugar, no deja de ser provechoso tener en cuenta que todavía nos encontramos en lo que puede ser llamado un sistema milagroso. No quiero decir que verdaderos milagros estén actualmente ocurriendo todos los días, sino que nuestro presente estado de cosas forma parte de un curso providencial, que comenzó de forma milagrosa y que al fin de los tiempos, si no antes, culminará milagrosamente. Las predicciones particulares más arriba detalladas pueden ser verdaderas o falsas, pero un anticristo, quien quiera y como quiera que sea, vendrá. El antiguo Imperio Romano no se ha extinguido. Satanás, si está encadenado, lo está solo por un tiempo. El combate entre el bien y el mal no ha concluido. Quiero insistir en esto, en el presente estado de cosas, cuando el gran objetivo de la educación es aparentemente el desembarazarse de lo sobrenatural, cuando nos sentimos tentados a burlarnos y reírnos de la fe en lo que no vemos, cuando se nos enseña a dar cuenta de todo por medio de hechos conocidos y verificados, a examinar cada afirmación por medio de la piedra de toque de la experiencia, no puedo dejar de pensar que esta visión del anticristo, como un poder sobrenatural por venir, es un don providencial como contrapeso de las malignas tendencias de la época. Además, sin lugar a dudas, es provechoso para nuestro pensamiento el desplazarse hacia atrás y hacia adelante, a los comienzos y a la culminación de los tiempos evangélicos, a la primera y a la segunda venida de Cristo. Lo que deseamos es comprender que nos encontramos en la misma situación que los primeros cristianos, con la misma alianza, el mismo ministerio, los mismos sacramentos y obligaciones. Tomar conciencia de un estado de cosas muy lejano en el pasado, sentir que vivimos en un mundo pecador, un mundo asentado en la iniquidad, discernir nuestra posición en él, que somos testigos en él, que el reproche y el sufrimiento son nuestra parte, de tal modo que no debe parecernos extraño. Si se lanzan sobre nosotros, sino más bien una graciosa excepción si no lo hacen. Tener nuestros corazones despiertos como si hubiésemos visto a Cristo y sus apóstoles y sus milagros. Despiertos a la esperanza y a la espera de su segunda venida, aguardándola y aún más deseando ver sus señales, meditando mucho y a menudo acerca del juicio que se acerca, penetrando en el pensamiento de que seremos individualmente juzgados. Todos estos son actos de una fe verdadera y salvífica. Por tanto, un defecto saludable de la lectura del libro del Apocalipsis y de las otras partes proféticas de la Sagrada Escritura, sin duda muy distinto de nuestro conocimiento de su verdadera interpretación, es precisamente arrancarle el velo que cubre nuestros ojos, levantar el manto que cubre la faz del mundo y así día tras día, en nuestras idas y venidas, a levantarnos y acostarnos, mientras trabajamos, descansamos y nos entretenemos, permitirnos ver el trono de Dios presente en medio nuestro, su majestad y sus juicios y la continua intercesión de su Hijo por sus elegidos, por sus pruebas y su victoria. Que Dios nos conceda a todos avanzar por la fe y no por la visión,
y vivir en el pasado y en el futuro y no en el presente.